Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Leyendo con atención el Nuevo Testamento se ve clarísimo que el Cristo de los Evangelios se interesa mucho por la comida. Sus parábolas están llenas de cenas y de festines, siempre está previendo en qué casa él y sus discípulos habrán de tomar sus alimentos. Reconoce sin problemas que no es muy dado al ayuno. Vino Juan, que ni comía ni bebía, apunta, irónico, y dijeron, está endemoniado. Viene ahora el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un tragón y bebedor. Mateo capítulo 11, versículo 18. Esa era la voz lindísima de Alma Guillermo Prieto y su dicción impecable y su contenido impecable como en todo lo que escribe y hace. Es una mujer a la que admiro muchísimo y a quien agradezco lo que recibo como un honor, y es que haya aceptado pasar un rato conmigo hablando de Jesús. Alma, gracias por venir a leer un poco de la Biblia con nosotros. Tú escribiste este texto que es maravilloso sobre Jesús anfitrión y sobre comer y beber. ¿Cuándo lo escribiste y en dónde está? Yo lo escribí ya hace algunos años cuando vivía en México todavía y tenía una columna sobre la comida que se llamaba El último de los placeres en la revista Nexos. Y era una columna mensual en donde yo escribía no sobre las recetas de comida ni los restaurantes, sino las diferentes emociones que nos puede provocar el comer, que pues es una de las dos cosas que uno necesita realmente para vivir. Sí. Uno es el oxígeno y el otro es la comida. Y dormir. Y dormir. Por favor. No se me ocurrió hacer... Tienes fama de gran cocinera. Me han dicho que cocinas mucho y que cocinas muy bien. No sé qué tan cierto sea. Me gusta cocinar, me gusta menos de lo que me gustaba antes. Me gusta complacer a la gente, sí. Me gusta tener invitados, me gusta que coman rico, sí. Eso sí. ¿Y haces grandes cenas o son pequeñas? No, hago pequeñas comidas y hago cosas muy sencillas. O sea, no hago, no sé... un pato relleno de foie gras, no. Un pato relleno de un conejo. De un conejo relleno. Sí. Como sí. el rey que servía el rey de Inglaterra. Sí. El turducken, sí. Eso sí. Bueno, ¿cómo qué haces? ¿Qué plato te gusta hacer? No sé, te digo, cosas muy sencillas. Puedo hacer una ensalada de arroz si hace mucho calor con 3 tipos de arroz y con cositas. Puedo hacer una lasaña que sale bastante bien. Las salsas me salen bien. Pero no es ninguna cosa. Procuro que sea sabroso. Okay. Me interesa más que sea sabroso a que sea elegante. Bien, Alma, ¿y la relación tuya con la religión cuál ha sido? Pues mira, en México hay una larga tradición realmente de ateísmo. Viene muy aunado al pensamiento liberal mexicano. Mis padres eran ateos, yo me crié atea. Y nunca sentí la curiosidad, digamos, nunca sentí la falta de un apoyo espiritual, ni formal ni informal tampoco. Me interesa mucho la religión y me interesan mucho las religiones y me interesa muchísimo las religiones, ¿cómo se llama? Animistas. Uh-huh. Y la religión griega, los mitos, todas esas maneras tan diferentes que tiene el ser humano de enfrentarse, por un lado, con la
muerte y el susto a la muerte y la promesa de que no todo se acaba ahí. Y por otro lado, con la naturaleza. Y por eso las religiones animistas me encantan. La mitología griega me encanta porque son seres humanos que se ríen. No necesariamente comparto el sentido del humor de los dioses del Olimpo, pero se ríen y se enojan y patalean, y es la primera vez, creo, que existen seres humanos de esa manera tan completa en la narración que hacemos. ¿Y tu relación con la Biblia? ¿Has sido lectora del Antiguo y el Nuevo Testamento? Pues claro, para esta columna, en esta columna se ve que has leído los Evangelios. Pues, ¿cómo es tu relación con esa lectura de la Biblia? Me parece, sobre todo, confieso, la versión en inglés es una versión que mandó a hacer Enrique VIII, más bien su sucesor después de Isabel, que era el rey, sí, el rey Jaime, el King James Bible, que es, por un lado, una traducción lo más meticulosa que se pudo en la época, y por otro lado es una gran obra literaria. Tiene errores, por supuesto, ¿no? Uno famoso es que se oye la tortuga cantar en la tierra, y se oye a la tórtola. Ah, es fantástico. Es tan bonito, ¿no? Sí. La tortuguita cantando. Sí. Pero siempre leí en inglés tanto la versión del Antiguo Testamento como los Evangelios, pero resulta que Sergio de la Peña, que fue un gran sabio, de esos que ya no se dan, gran sabio un poco decimonónico, que murió ahora, no sé, 20 años, pero murió después de haber sacado una versión del griego directamente del Nuevo Testamento. Y yo lo leí y me pareció bello. Y de repente me di cuenta de que estaba hablando de un hombre, Jesucristo, muy particular y que me caía muy bien. Ese personaje de Jesucristo, ¿cómo lo caracterizas? Porque, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me parece sobre todo serio, me parece tan serio. Esa impresión no me da a mí, no. Una de las cosas que para mí, bueno, hay que decir, yo parto del principio de que efectivamente existió un tal Jesús de Nazaret, así no existan más que las pruebas más endebles, frágiles de su existencia. Ya en un mundo literario que todo se apuntaba y todo se escribía, él pasa como desapercibido, ¿sí? Y recuperar su imagen resulta difícil y se hace, los evangelios son de 80 años después de la supuesta fecha de la muerte de Jesucristo. Pero ¿por qué yo estoy dispuesta a creer que existió? Por su sentido del humor y su ironía, que eso no lo escribe alguien, digamos, sobre un ídolo, ¿sí? Lo escribe sobre un ser humano. Porque viene de anécdotas, tiene que venir de exactamente, hechos reales, okay. Sí, y de cosas que de repente hicieron reír a los apóstoles y que se lo contaban. ¿Te acuerdas cuándo? ¿Te acuerdas lo que dijo? Sí, okay. Esas cosas que perviven en la memoria. Buenísimo, porque sería como, claro, entre amigos quieren recordar al maestro no solo por las enseñanzas espirituales, sino reviviendo la ocasión, sí, que reafirma para ellos mismos que sí existió. Sí. Es bello. Y que fue un ser humano capaz de producir amor en sus seguidores. No temor, no susto, no culpa, sino amor, realmente. Sí. Es el carisma, ¿no? No, Eso es el carisma. ¿Eso se llama carisma? ¿Cierto? No, pues digo... No sé. Eso de producir tanto amor en tanta gente, eso es tiene que carisma. ver con el carisma. Ya. Me quedé pensando en eso de ser adorable. Sí. ¿De dónde vendría? De la palabra, pero también de algo irrecuperable, de un brillo, ¿no? Y de una vulnerabilidad. Yo creo que eso es clave también en la vida de él.
que se expone al sufrimiento que le va a tocar, pero que también siente miedo y se sabe frágil. Eso. Y esa fragilidad entonces hace que lo amen porque ese amor también es cuidado y protección. Exacto. Ok. Sí. Parece muy interesante. Sí. Eso. Y entonces se reclaman cuando Jesús está en la agonía, se reclaman a ellos mismos cómo no lo supimos proteger. Sí, claro. Okay. 3 veces cantó el gallo y no fui capaz. Y entonces, sí, se vuelve algo de ellos que pierden la muerte de él y que los hace culpar, haber fallado también, sí, ¿no? Sí. Una carga sí. también. Me encanta. Bueno, Alma, en tu texto hablas de una característica de Jesús en la que no piensan mucho los cristianos y es su interés por la comida. Sí. Además me parece tan lúcido haber escogido eso porque desde luego si Dios se hace hombre, la diferencia entre Dios y el hombre es que Dios no come y el hombre sí. O sea, Dios hecho hombre es un Dios que come. Sí. Y entonces ese... Bueno, uno de los grandes problemas de la humanidad ha sido cómo hacer que los dioses coman. Ajá. Sí, porque además los dioses reclaman alimento. Reclaman la sangre y el sol para seguir brillando, si son los mundos prehispánicos. Reclama el sacrificio hasta de una hija en la Oresteia. Agamenón tiene que sacrificar a su propia hija, a Ifigenia, para que los dioses coman el humo de su sacrificio y llenen las velas de sus naves de viento, ¿no? Entonces es un problema cómo lograr que Dios coma. Con Jesucristo es muy sencillo, se sienta a la mesa. Se hace humano y se sienta a la mesa. Sí. Y hace la comida con los milagros. Y hace la comida con los milagros. ¿Puedo leer mi texto? Por favor, lee tu texto. A ver. Se llama Lo Divino. Entre mis mejores amigos hay gente que se ha pasado la vida entera sin acordarse de los 3 tiempos sagrados de las comidas y que es incapaz de fijarse si la sopa seca de fideos, esa tradición gloriosa mexicana que les ponen enfrente, es una sinfonía de jitomate, queso e hilos dorados de pasta o una atroz masa pegajosteada. Son, sin excepción, gente de altos valores morales y vocación altruista, pero me preocupa su vida espiritual. Espíritu sin pasión, pasión sin cuerpo, cuerpo sin alimento, alimento sin alegría. No entiendo cómo no preocuparse por lo que nos sustenta. Por ejemplo, Jesús de Galilea era de muy buen diente. Leyendo con atención el Nuevo Testamento se ve clarísimo que el Cristo de los Evangelios se interesa mucho por la comida. Sus parábolas están llenas de cenas y de festines, siempre está previendo en qué casa él y sus discípulos habrán de tomar sus alimentos. Reconoce sin problemas que no es muy dado al ayuno. Vino Juan, que ni comía ni bebía, apunta, irónico, y dijeron, está endemoniado. Viene ahora el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un tragón y bebedor. Mateo capítulo 11, versículo 18. Cuando le da hambre, se pone de mal humor. Sintió hambre y al ver a lo lejos una higuera llena de hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. El error no ha sido del árbol, pero Jesús de todas maneras hace que se marchite. Marcos 11, 13. Su interés, sin embargo, no es solamente por la comida. Tratándose de su propia hambre, no es capaz de lograr que dé peras el olmo o tan siquiera higos la higuera. Tratándose de la comunidad que surge alrededor de una mesa, hace milagros. En el Nuevo Testamento cura leprosos, resucita muertos y expulsa demonios, pero también se da tiempo en repetidas ocasiones para el milagro aparentemente superfluo de multiplicar los alimentos. No para nutrir a los desamparados, aunque en su prédica les haya dado tan particular lugar,
sino para asegurar que la muchedumbre que lo acompaña tenga un almuerzo como Dios manda. Me da mucha lástima esta gente, dice en Marcos 8:2, pues llevan 3 días a mi lado y no tienen que comer. Y si los envío a sus casas sin comer, se van a desmayar por el camino. Entonces, consternado, hace que el pescado y el pan rindan para 4,000. Me gusta sobre todo el cuento de las bodas de Caná, que narra solamente Juan Evangelista. Alguien se ha casado, no sabemos quién, y entre los invitados están Jesús y su madre. En algún momento María va afligida con su hijo y le cuenta que se ha acabado el vino. Jesús, que suele ser brusco con su madre, le contesta: ¿y qué te importa eso a ti y a mí, mujer? En efecto, son los invitados los que tienen la obligación de poner la bebida en los casamientos, a menos que se trate de su propia boda, como han especulado muchos exégetas. En todo caso, María, quien parece ser una madre insistente, manda a los sirvientes de la casa a que le repitan la queja a su hijo. Y he aquí que a ellos Jesús no les dice que él no tiene como oficio andar haciendo milagritos idiotas en las fiestas. 2 personas se han casado. La gente lo está festejando y es menester que haya con qué celebrar. Hace un milagro, convierte el agua en vino. Es el maestresala de la casa el que hace notar con ojo profesional que es muy buen vino. Juan 2:10. ¿Y qué otra cosa podría ser un hombre verdaderamente sabio? Tener convidados, pensar en sus gustos, poner la casa bonita y luego echarla por la ventana, ofrecer este antojito tan sabroso y luego esta receta que me pasó una amiga, traer a los mariachis y descorchar otra botella, todo por el simple placer de hacerlo, es participar en un ritual que salva a cualquiera de la desesperación existencial. Si bien es cierto que solo los seres humanos fabricamos chismes envenenados y armas mortales, también es verdad que ningún cuadrúpedo sabe ser hospitalario. Los demás mamíferos no tendrán jamás el gusto de contemplar alrededor de la mesa una guirnalda de caras felices y sonrojadas por la risa, el postre y el vino, ni de despedir ya entrada la noche al último solitario invitado que nos agradece con un «qué rico estuvo». Ni tampoco está ese placer al alcance de todos los mortales. Los anfitriones que sirven comida prefabricada o fría, que sientan a sus comensales a una mesa sin un solo adorno, que tocan sinfonías de Mahler o música banda durante toda la velada y que les duele el codo a la hora de sacar la última botella, jamás accederán a la gloria. Ahora que convertir el agua en vino, solamente Cristo. La muerte no le quita a Jesús ni lo hambriento ni lo hospitalario. En el último capítulo del último evangelio, Juan Evangelista, el más metafísico de los que narraron los hechos de Cristo, habla del último terrenal encuentro del Jesús resucitado con sus apóstoles, que van regresando de la pesca al amanecer con las redes vacías. Ellos no lo reconocen, ni siquiera cuando les hace la siguiente pregunta: «Muchachos, ¿de casualidad tienen algo que comer?». Cuando ellos le contestan que no, Jesús les instruye a que echen sus redes nuevamente al agua, mismas que sacan con 153 peces grandes. Con este milagro los discípulos reconocen nuevamente a Cristo y se lanzan en su barca hacia la playa donde Él los mira. Cuando saltaron a tierra, vieron una hoguera y un pescado colocado sobre ella y pan. Y Jesús les dijo: «Vamos, almuercen». Y comió con ellos. Por eso me chocan los malos anfitriones, porque no leen con cuidado la Biblia. Yo no me acordaba de eso de muchachos, por casualidad, que es algo que comer, y es tal cual, es del Evangelio. Ha resucitado y enseguida es... Oigan, ¿no tendrán por ahí algo? Sí. Alma, ¿qué es la hospitalidad? ¿Cuál es la importancia de la hospitalidad? Yo diría que la hospitalidad es la manera que tenemos de celebrar la posibilidad de estar juntos. Somos animales sociales,
Somos mamíferos, simios, que nos encanta sentir el calor de uno contra el otro. Y la hospitalidad simplemente es la manera de expresar eso, de crear el pretexto para hacerlo. Y es una fiesta. Ujú. También pensábamos que los animales no hacían fiestas, yo pienso que sí. Y sí. Yo tengo el problema de que me gusta comer con gente, pero no en mi casa. Soy mala anfitriona. Tengo, Tal y siempre me he vez- sentido culpable por eso. Tal vez te pones demasiadas ambiciones. Puede ser. No me relajo, me tensiono Sí. mucho. Sí, yo fui aprendiendo que realmente no hace mucha falta ni la ceremonia, ni los cubiertos de la abuela, ni siquiera comida que uno ha hecho. Solo que estén contigo, sí, es verdad. Pollos Estar cali míos son buenísimos. juntos. Bien. Comer mal, eso sí, me choca que la gente a la que no le importa, ¿sabes? Me ha pasado, tengo un muy buen amigo que al que le sabe todo lo mismo y vamos a un restaurante y está malísimo todo, él dice, qué bueno está, es como, tú no te das cuenta y me da rabia. Es como los que no pueden escuchar la música porque no distinguen entre un vals y una marcha militar, Sí. ¿no? Sí, les falta un sentido de los poquitos sentidos que tenemos, les falta uno. Es muy triste eso. Y es muy triste porque es el del sustento, exacto. Pero no saben que es triste, No afortunadamente, sabe. ¿no? Es verdad. Este milagro a mí me da mucha curiosidad, me inquieta. El de la higuera a la que Cristo además maldice y Sí. le dice, como la higuera es estéril, no tiene higos sino solo hojas, pero el evangelista apunta, de hecho entre paréntesis, porque no era tiempo de higos, o sea, no es que fuera estéril, sino que todo a su tiempo, como dice el Eclesiastés, y Jesús la maldice y dice que nunca nadie va a comer de esa higuera porque no vio higos. ¿Qué piensas de ese extraño? Pienso que fue víctima de ese fenómeno de los que nos ponemos de muy mal humor cuando tenemos hambre. Sí. ¿Sí? Es eso. Y que eso haya quedado en los evangelios es casi que milagroso. Es tan Sí. bonito porque es un error de carácter, es un exceso, es una cólera. Y Sí. quedó ahí, entonces eso Sí. refuerza tu teoría de la Y vida que yo verdadera. sepa o que yo piense ahorita, es la única ocasión en todos los evangelios que él hace algo malo. Sí, porque la rabia en el templo con los mercaderes es justa, es una Claro. cólera pero justa. Esto es injusto, además contra una higuera, es terrible, es feo. Y la rabieta es contra una higuera, Sí, pero tenía hambre. sí, tenía hambre. Sí. Sí. Y quería preguntarte por otro. Vamos a verlos todos. Yo también iba a venir armada con mi Biblia, Biblia contra Biblia Biblia, en mano, eso, así, como conquistadores o algo. sí, pero es pesadísima. En este que tú mencionas también, que es Mateo 11:18, que dice Jesús, porque resulta que vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, Jesús, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis un comelón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. A través de este pasaje uno sospecha que en efecto decían de Jesús que era comelón y borracho. Sí, O sea, esto exacto. te permite ver eso, ¿no? Sí, permite Increíble. ver muchas cosas, permite ver que efectivamente era de buen diente, que no me he inventado nada, Sí. sino que era de muy buen De diente. pronto no era ni tan flaco como parece en la cruz, de pronto era gordito si comía tanto. Pues de pronto, ¿por Y qué un no? crucificado gordito sería otra imagen completamente distinta. Es que sería imposible. ¿Cierto? Sí. Porque no cuadra con la cruz. No, O sea, la cruz no puede pues, ser mucho más no, flaca que él. Pero además no cuadra con el sacrificio verdadero que él hace. Sí, Sí. sí. Se da el gusto de comer bien y obviamente sabe hacer milagros de buen vino y no Sí. de cualquier vino, que también es Ahora hablamos importante. de eso, sí.
Pero aparte de que nos permite ver eso, también nos permite ver su sentido irónico, porque el relato es lleno de ironía. Sí. Y los dioses no suelen ser irónicos. No. Sí, pero a mí igual me parece que él es serio. Incluso en esa ironía es serio. No se ríe. No sale riéndose, pero sí sale haciendo reír tal vez, es verdad. Yo sí. ¿Sí lo imaginas como sonriente? No sonriente, no. Pero riendo. Pero, pues como estos colombianos hay muchos que hacen el chiste, pero no se les mueve la cara. Como los bogotanos. Como, sí, específicamente como los bogotanos. ¿Te lo imaginas así un poco socarrón? Sí. Ok. Eso. Interesante. Sí. Muy bien. Bueno, lo de la higuera ya lo dijimos, igual lo voy a leer. Cuando salían de Betania sintió hambre, y eso es en Marcos 11:12. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Mira ese énfasis en que lo oímos decir eso, en dar testimonio también de esa falla, digamos, de esa cosita fea. Sí, que les dio como risa tierna, yo me imagino, ¿no? Yo creo. Y también tal vez les pareció más... Porque no fue una rabieta que asustara. Sí, no, una pataleta fue. Fue una pataleta. Sí, es verdad. Y ahora está este otro, ¿dónde está esto? Sí, por aquellos días, es Marcos 8. En vista de la gran cantidad de gente que volvió a reunirse y no teniendo que comer, llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en un lugar inhóspito? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Y ellos le respondieron: 7. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó Jesús los 7 panes y, dando gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Fueron unos 4,000. Tras despedirlos, subió Jesús a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Bien. Entonces, a mí me intriga porque ¿cómo se produce el milagro? Tiene 7 panes y los va dividiendo y se los da a sus discípulos. ¿En qué momento se vuelven alimento para toda esta gente? En el momento de partirlos, ¿sabes? Me intriga como la invisibilidad del momento del milagro. ¿Cuándo es que se...? Pero es que si tú pudieras ver ese momento, no sería un milagro. No sería un milagro. Sería un experimento científico. Sería una producción. Sí. Eso es verdad. Y la naturaleza de los milagros es justamente que son inexplicables e imposibles. Pero también invisibles. Mira que solo puede suceder Sí, en claro. el lenguaje. O sea, los milagros solo se pueden contar, pero no ver. Porque ves 7 panes y luego te comes 4,000, pero no ves el tránsito. No, tú estás muy clavada en lo numérico. Hay otros milagros que se ven claramente. ¿Cómo cuál? Como la resurrección de Lázaro. Por ejemplo. Sí. ¿Sí? Pero lo que a mí me intriga es que el momento del milagro es inexistente, ¿sabes? El momento mismo se evade. Que es muy bello, pues, y como dices, ese es el milagro, el momento que no existe en el tiempo. Quizás no es narrable, más bien. Ajá. Pero en ese momento pareció perfectamente lógico. Sí. No sé, yo no tengo muchas borracheras en mi vida, más bien casi no bebo, pero sí me acuerdo de haber estado con algunas copas de vino y que de repente sucedían cosas que yo no sabía muy bien cómo habían sucedido. Claro, entonces es como eso, es como un trance colectivo, un Claro. milagro, ¿cierto? También puede ser. Pues es que un milagro es un milagro, no es otra cosa. Sí, es parecido a qué más,
aunque no sea otra bueno. cosa. ¿A un sueño un poco? Quizás. Sí, es que me intriga mucho ¿sabes qué? Se me parece al momento de las metamorfosis, como Ovidio Bueno, dice. sí. Entonces, Narciso se convirtió en Narciso, pero ¿cómo? O sea, pero yo ¿sabes? eso yo sí me lo imagino muy fácilmente. Dafne es la que se convierte en laurel. En el laurel, En y el ahí lo laurel. describió Ovidio un poquito, que Sí, los dedos se le... sí, se le van volviendo ramas. Sí, ahí sí. O por ejemplo, como... ¿cómo se llama esta película maravillosa? El castillo móvil. ¿Cómo es? El castillo móvil de lámpara. Howl. ¿Y qué pasa? Y que Howl constantemente se convierte en ave Ajá, y luego vuelve a ser humano. ok. Y se ve la transformación. Y se ve la transformación, sí. Es eso, la visibilidad de la transformación o la invisibilidad de la transformación, que la hace igualmente transformación. Y la hace igualmente milagrosa. Y la hace igualmente milagrosa, sí, siendo visible o no. Y me pasa con estos milagros, el momento en que los panes alimentan a toda esta gente. Y es eso, claro, yo me lo estoy preguntando de una manera en la que no se debe preguntar, y sin embargo me lo pregunto. Insisto. Insisto, el milagro está en el momento de partir, de entregar, o en el momento en que la gente cree que comió pan porque se sacia, pero nunca comió pan. También puede ser como que es bonito, la ilusión. ¿Sí? Tú te lo explicas como Sí. tú puedes. Sí, sobre todo es como te lo imaginas, no como te lo explicas. Me gusta imaginarme. Sí, y ahí se traba tu imaginación porque Eso, no logras completar la película. Sí, exacto. Sí. No construyo esa imagen. Sí. La otra cosa, ¿sabes qué me llama la atención también? Que bendice algo y lo multiplica, y es igual que como el Dios del Antiguo Testamento bendecía a un patriarca y lo multiplicaba. Y le multiplicaba a los hijos, sí. La descendencia. Sí. Sí. ¿Quieres hablarnos de esos dioses, Alma, del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo, y de la escritura de uno y otro libro? Pues, sí, unos sí. libros y otros. Bueno, estaba pensando en eso justamente en la carretera ahora. Y no tuve tiempo de volver a la Biblia para ver si puedo ser más puntual, pero me parece a mí que hay un tiempo totalmente mitológico, que es un tiempo que termina con el libro de Éxodo, ¿sí? Y que es completamente perdido en la historicidad. Sí. Y ese es un Dios, a su vez, absolutamente cicatero, peligroso, que gobierna por medio del miedo, y que hace unos milagros realmente de espanto, ¿sí? Independientemente de que puede crear el universo y crear el mundo, después con el ser humano, que es su creación, él es despiadado. Ese Dios es un Dios, quiero suponer, de antes de que existan alfabetos en el mundo, y que está como suspendido en el tiempo. Después de Éxodo empieza la historia del pueblo de Israel. Y ese Dios ya es un Dios mucho más coherente, digamos, y mucho más predecible. De todas maneras hay que alimentarlo, de todas maneras hay que complacerlo, pero es un Dios que ya tiene el pacto con su pueblo y que por lo mismo puede hablar con el pueblo. Uh-huh. Ese Dios se transforma en el Dios tripartita de Jesús, el Espíritu Santo, y el Dios Todopoderoso en el Nuevo Testamento. Y casi como que entra a la modernidad. Así como yo siento que los dioses del Olimpo son una entrada a la modernidad del pueblo griego, al crear seres humanos en la literatura completos, así me parece que este Jesucristo, con quien uno se puede relacionar emocionalmente tremendamente, pues ahí está el auge de la religión, ¿no? Basada en su vida. Ese Dios es un Dios moderno,
que nos permite acceder a una especie de pensamiento moderno en nuestra relación con la religión. ¿Te parece más dialógico ese Dios? Claro, porque está encarnado en un hombre, Sí. según Pero además hay una cristiano. cosa muy, muy curiosa, que en el Antiguo Testamento, post-Éxodo, digamos, ocurre en un mundo ya histórico, o sea, en el tiempo de los faraones, y los egipcios escriben, pero como locos, se la pasan escribiendo. Y sin embargo, la narración bíblica no está escrita. Sí, se escribe mucho después. Mucho después. Podemos pensar, no sé, si son poemas, recitaciones orales. Sí. Y están los salmos, y están Sí, las crónicas también. también, se pueden transmitir no sé, oralmente. pero me llama la atención eso. Y fíjate que tal vez el personaje más parecido a Jesús del Antiguo Testamento es Moisés, que ya está al final, o sea, ya está en el origen de esa historia Sí, del pueblo sí. Y en esa transición justamente transición. hacia la época de la historia. entre los patriarcas y ya los reyes, Sí. ¿no? Sí. Sí, Bien. Y hablando de ese Dios nuevo del Nuevo Testamento, del Dios que es Padre e Hijo, está esta otra mención del pan en la oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué te hace pensar ese verso? que ya en ese momento es Jesucristo el que le enseña a sus discípulos a rezar así. En ese momento creo que les está diciendo, es un Dios en el que pueden confiar. Es un Dios confiable. ¿Sí? Por un lado, ya no es un Dios al que ustedes van a alimentar, es un Dios del que ustedes pueden depender para que los alimente. No exigir sacrificios. No exigir sacrificios. Me Sí. encanta eso porque, desde luego, el Dios del Antiguo Testamento, al que está unido el pueblo de Israel por temor, también por amor, yo creo, pero por mucho temor, es un Dios desconfiable. Siempre me llama la atención eso. No cumple lo que dice, ni siquiera las amenazas las cumple, ¿sabes? Regatea a Jonás, lo manda a decirle a Nínive que la va a destruir, luego no la destruye. Sí. Exactamente, sí. Y amar a ese Dios del Antiguo Testamento a mí me ha parecido muy milagroso por parte, ¿cierto? Eso del sí pueblo que es un hebreo, milagro. ¿cierto? O sea, si yo soy Abraham y me dicen que yo vaya y sacrifique a mi propio hijo, me cuesta mucho trabajo imaginarme lo que habrá sentido, ya no hablemos lo que sintió Isaac, lo que sintió Abraham. Y luego le dice, Y luego le dice, no era broma, ¿no? Sí, total. No. Sí. Sí, y luego una y otra vez se olvida de la gente y se acuerda y Sí. restablece la alianza, y es insistente y como neurótico. Sí. Pero Y- tiene mucho mérito amarlo, amar a Sí. un desconfiable. Amar a Dios en tierra de indios, decían los españoles. Sí, mira, Sí. exacto. Y bueno, nos falta un milagro que es el favorito en las bodas de Caná. Vamos a buscarlo por aquí, donde lo tengo. Está acá. Bueno, entonces, la boda en Caná, que está en Juan 2, 2:1 en adelante. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo contigo? Que está buena tu traducción, de hecho me gustó mucho la traducción que leíste. Digo, todavía no ha llegado mi hora, dice Jesús enseguida, que es increíble, raro, ¿no? Sí, raro. ¿Qué Claro. tengo yo que ver con eso? Todavía no ha Sí. llegado mi hora. Es como si todavía no ha llegado mi hora de morir, pero Sí. todavía no ha llegado mi hora de hacer un milagro. Exacto, de ser yo, de manifestarme. De esa manifestarme, manera. de manifestarme, claro. Y sin embargo le insisten, Sí,
Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga, y había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta arriba. Detengámonos un momento ahí. Esas tinajas que va a llenar de agua, que va a convertir en vino, son hechas para la purificación. Esto es impresionante, son Sí, para es cierto. el baño, Sí, es y lo que cierto. va a hacer es despurificar el agua convirtiéndola en vino. Para un ritual sagrado que es el matrimonio. Exacto, o sea, purificarla de otro modo también. Sí. Se trata de la identidad de las cosas también. Sí, Una sí. cosa se convierte en otra que es más apropiada para el momento, aunque no sea la que es originalmente. Que tiene que ver con la insistencia de Jesús en que no es la letra, sino el espíritu, ¿no? Pero además con que la purificación tiene que ver con la culpa, con la suciedad, y el vino tiene que ver con el festejo Y el perdón, por eso mismo, sí. y la fertilidad. Ajá. Y el olvido, Y el incluso. olvido, sí. Qué belleza. Yo no había caído en la cuenta de eso hasta de este milagro. Bueno, No, lo de la piedra yo tampoco. ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, me encanta que diga el agua convertida en vino, no el vino, sino como esa naturaleza doble. Los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Tú en cambio has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Entonces, como que esto anticipa el momento de su manifestación, ¿sí? El que se haya acabado el vino en una boda. Porque, ¿Por ¿cierto? qué? A ver, Porque no como él entiendo dice, bien. todavía no ha llegado mi hora. Sí. Pero le insisten y hace ese milagro, es como un milagro Y se cero premeditado, manifiesta, sí. de afán, Sí. de urgencia. Ahora, lo interesante es la posibilidad de que hubiera sido su propia boda. Sí, eso es súper interesante. Porque es una cosa que he leído mucho. Sí. Porque si es comelón y bebedor Ujú. y no es una anacoreta, Sí. sería muy raro en esos tiempos que un hombre permaneciera soltero. Ajá. Sería contra natura de alguna Sí. manera. Y tiene sentido que si es su propia boda, él tuviera que probar La el vino. responsabilidad de proveer el vino, sí. Y que como buen anfitrión no espera a que estén borrachos para enviarles cualquier cosa, sino que les envía un vino bueno, porque finalmente él es Dios y no hace Y no mediocridades haber un milagro, tampoco. ¿te imaginas ¿no? hacer un milagro de vino de caja? Pues Sí, no. Ser Dios para hacer vino de caja. Imposible. Alma, por cierto, no me había dado cuenta de que te llamas Alma y sin embargo tu familia es atea y Sí. Alma pues es un nombre que suele ser Asociado a la religión. asociado Creo la que fe, al sí, contrario está asociado al ateísmo. al ánima y Sí. al ánima del mundo. Sí, no sé si eso, pero asociado a un espíritu. Antes uno buscaba los nombres en el santoral. Entonces fue un nombre que no está en el santoral. Buenísimo, sí, claro. El nombre de lo divino sin religión también. O de lo espiritual sin religión, o no de lo espiritual, de lo vivo sin religión. Yo creo que mis papás no pensaban tanto. ¿Qué es el alma para ti? Ay, Dios mío, eso Te sí voy a, sé. te voy a interrogar, te voy a exprimir hasta... Pero esa aprovechar. pregunta sí te salió muy corintellado, perdón. Total. Pero la hice, así que... ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma para mí? Yo quizás te hubiera dado otra pregunta también muy cantinflesca hace 20 años, pero cada vez estoy más convencida de que no hay ninguna separación. Quizás siempre he estado convencida
como bailarina, además, de que el cuerpo es el gran teatro en donde significamos nuestra vida. El cuerpo es el alma. Ok, muy bien. Me parece muy buena respuesta. Sigamos. A pesar de la calidad de la pregunta. A pesar de la ¿qué tal? Muy bien. ¿Ves? Pero eso es también ser buen entrevistador, que sabe hacer la pregunta mala para que venga la buena respuesta. Yo creo, no hay que temerle a las preguntas malas. No. Alma, seguimos con el milagro. Entonces, pero entonces, si esa fue la boda de Jesús, estoy de acuerdo en que sería súper interesante, porque entonces el haberse casado y ser anfitrión de su fiesta adelantaría su momento o propiciaría su momento de manifestar su gloria. Pero además cumpliría todas las etapas del hombre. Ajá. Y si es cierto que Jesús vino a la tierra para ser Dios encarnado, pues le tocaría pasar por todas las etapas. O sea, le tocaría casarse. Le tocaría casarse. O sea, nosotras dos no somos dioses encarnados, que somos solteros. No hemos pasado, por lo menos, por, ¿cómo se llaman? Los sacramentos de la iglesia. Los sacramentos, sí. Y uno de esos sacramentos es el matrimonio, sí. El sagrado matrimonio, además, ¿no? Sí. Sería lógico que para tener la vida humana toda. Sí. Es cierto. Bueno, y el vino bueno, sí. ¿Qué más quería yo decir de eso? Ya está, ¿no? Yo creo que ya. Bueno, una última pregunta. ¿Te parece? Sí. La última. Hemos estado hablando de dar comida y de dar comida. Entonces, sí. Jesús da comida y esa comida se comparte en la mesa. De hecho, la última cena también es una cena. Y luego nosotros comemos el cuerpo de Cristo. Y hemos hablado eso, dar comida, compartir comida, y estaba pensando yo en pedir comida, en ese otro acto de la limosna, porque ese Jesús que se encuentra con ellos después de resucitado y les dice, muchachos, ¿qué tienen de comer? También es un mendigo, también está mendiga, porque para ellos no es Jesús, sino un hombre ahí que se les atraviesa y les pide comer. Yo no había visto que él hiciera esa pregunta en ese espíritu. Yo lo había interpretado como una pequeña broma. Ajá. ¿Sí? Y puede ser, también, puede ser las dos. O puede ser las dos. Pero es como una broma cariñosa para decir, a ver, ¿nos están acordando de estos tontos? Nos están acordando de mí, de pronto si les hablo de comida, ¿se acuerdan? Sí, buenísimo. Sí. Sí. Una cosa así, esa era la interpretación que yo le había dado. Pero pues sí, está diciendo, yo pido comida. También. Y come. Sí. Y come. Es raro la situación en la que lo pone a uno alguien que le pide comida, ¿no? A mí siempre pienso en eso. Dar, no dar, pues si doy, si no doy, todo es problemático, todo es un problema. Bueno, el problema de tener más que los demás es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Yo no sé qué hago en esas situaciones. A veces reacciono bien, a veces reacciono horrible. A veces yo me acuerdo que en Río de Janeiro estaba yo almorzando, había bajado de una favela donde realmente era difícil vivir. Y estaba regalándome un buen almuerzo por primera vez en varias semanas. Y lo único malo de estar en ese restaurante es que estaba como al aire libre y llegaban muchos limosneros. Y llegó una niñita como de 6 años, muy graciosa, y me pidió dinero. Y yo le dije, no te puedo dar dinero, chiquita, pero si quieres, mira, toma, aquí está este bistec con papas fritas, si quieres te lo llevas. No, yo no quiero eso, no. Y se fue, ¿no? Y yo me sentí tan mal de decir, hay que darle a la gente lo que pide, pues, ¿no? Claro, exacto. Sí, ella necesitaba dinero, un pinche de plato hambre, que te sobra. Sí, ¿no? Es cierto. No quiero eso, no.
Sí, yo siempre sueño con que haya un mendigo que diga que esté pidiendo plata y en vez de decir no es para drogas, diga si es para drogas. Y entonces Claro. le das también. Sí. Yo tenía un amigo cura que decía, pues si es para drogas, a mí qué me importa. Exacto, no debe ser mi problema, ¿no? Y es lo que le falta a él en este momento, y quién soy yo Sí. para decirle que Sí, no. pero es todo un asunto cotidiano lo de cuando uno da, cuando no da, todas las veces en que dice no, como Sí. tampoco siente que podría decir siempre sí, ¿sabes? Y eso también es un asunto de hospitalidad, ¿no? También. Todos esos no. Sí, compartir. Sí. Uno cómo se reparte entre los amigos, es que me quedé pensando en eso, está bueno. Uno le da una parte distinta a cada amigo o todo a Pues cada sí, amigo. Algo. no, yo creo que todos tenemos relaciones diferentes con cada uno de Cierto, nuestros se hace amigos, compartimentos. ¿no? Pues no sé si compartimentos, sino que, no sé, yo tengo tantos amigos en tantas partes del mundo, por empezar, y en tantos idiomas, que lo que comparto con cada uno de ellos por fuerza es diferente. Sí. Y sería idiota que yo llegara y pusiera mi agenda, digamos, sí. como lo compartible con los demás, porque uno comparte. Pero naturalmente no es lo mismo, son partes distintas. Naturalmente también. no es lo mismo. Pero un maestro sí se da todo a todos, supongo. Que Jesús con sus discípulos no era como uno con sus amigos. Pero dice que con Juan, el discípulo que Cristo más amaba. Entonces también tenía distintas relaciones. Ahí lo dice, sí. clarísimamente. Nunca estamos en la casa de Jesús, pero Jesús es la casa, él mismo, ¿no? Sí, es el camino, y es la casa. Ambos, el afuera y el adentro. Sí. Y como viene a traer el reino de Dios, él es la casa de todos y la casa para siempre. Cierto. Y es curioso de los pintores renacentistas, a mí me fascinan todas las representaciones que hacen de la Anunciación. Total. Y siempre son en unas casitas divinas, sí, ¿no? Como en esos, ¿cómo se llaman? En un pórtico. Como en unos baldaquinos también. Sí. Yo soy me encantan las anunciaciones, son divinas. Me fascinan. ¿Sabes? Que también para mí es una metáfora de la escritora o el escritor y la inspiración, porque además en unas anunciaciones, por ejemplo, en las de Fra Angelico, ¿te acuerdas que ella está leyendo? Sí. Y llega el ángel, y para mí eso es como cuando con esas alas y que por tiene. fin sabemos qué escribir, es también el ángel. Te hubiera fascinado una exposición en el Morgan el año pasado. Que nos voló la cabeza a muchísimos, que es más, se tuvo que prolongar la exposición. Y era una exposición que estaba en un cuartito porque dijeron 15 gentes, ¿no? Y es la biografía de la primera mujer poeta del Imperio Sumerio, si no me equivoco. Wow. Es wow. Y están los poemas de esta mujer que era loca de atar. ¡Qué poeta tan extraordinaria! ¿Y dónde se puede encontrar algo? ¿Hay algo que valga? Búscala, porque no sacaron catálogo. Fue tan chiquita la exposición que no sacaron catálogo. Pero yo creo que puedes buscar en el archivo de Morgan algún trazo de esa exposición. Algo en internet debe haber. Y termina, bueno, no sé si termina, pero el curador de esa exposición es un poco amigo. Entonces me llevó, que era una cosa, ver una exposición así sí te transforma, ¿no? Sí. Pero incluso estaba llena, repleta la sala entre semana de gente así viendo esto. Es que no sabemos de eso. Nada. No, y el tamaño de los poemas, porque además parece que es la hija de un rey, pero viene otro grupo, tal vez los hititas, vienen a conquistar, parece que la violan, porque ella se refiere a algo así en el poema, algo así. Y escribe, y al final hay una estatuita de una mujer que está con la tabla de arcilla, así, la tabla de arcilla sin marca. Qué belleza.
que es, por un lado, yo no sabía que la oración es para que te baje la luna y el sol. Pero está así, pero encima tiene las dos tabletitas. Las tabletitas, qué hermoso. No. A ver si sale esa imagen en el catálogo. Es del año pasado la exposición. Voy a buscarlo ya. Alma, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muy entretenido. ¿Sí? ¿Pasaste bien? Sí, muy divertido, sí. Además es súper interesante la idea de un podcast para hablar sobre la Biblia, porque hoy día nadie habla sobre la Biblia, ¿no? ¿Cierto? Parece por un lado estigmatizado como si fuera de rezanderas y beatas. Sí. O por otro lado, también a los religiosos les parece que esto es irrespetuoso, tal vez, entonces se queda... Sí, pero es, aparte de cualquier otra cosa, perdón, es una lectura fascinante. Lo es. Bueno, llegamos al final. Gracias a Alma Guillermo Prieto por darnos de su agudeza y de su gracia. Y me alegra mucho que nuestro último encuentro de este podcast haya sido tan alegre y tan dulce y nos haya alimentado tanto. Hasta la próxima vez. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo, el diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari con letra de Rubén Darío. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo.